¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues hemos estado, por supuesto, discutiendo con ustedes todo lo relacionado a la política nuestra de cada día, lo que pasa tanto en Morena como en el Frente Amplio por México. Y en estos días nos llamó mucho la atención, por supuesto, la decisión del Frente Amplio de nombrar como su asesor, su estratega en materia de seguridad a Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. ¿Y quién mejor que Marta Olivia López? Ustedes la conocen perfectamente, de Tamaulipas en un 2x3, para platicar de este tema. Ella que conoce y conoce bien lo que fue el sexenio de García Cabeza de Vaca. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Pues un gusto coincidir contigo y parece que el tema de cabeza de vaca no se acaba. No, no se acaba. Y tú fuiste una periodista, eres una periodista, me queda Marta, muy seria de investigación, que conoces todos los entretejos que hay alrededor de Tamaulipas, del poder político en Tamaulipas. ¿Te sorprende, te indigna, estás de acuerdo? ¿Cómo valoras que la oposición nombre a un personaje como García Cabeza de Vaca como su asesor en materia de seguridad? Yo creo que su nombramiento como asesor en esta mesa de expertos me parece que abonan bastante bien a la cuarta T. ¿Por qué? Porque la oposición ilustra de pies a cabeza sus representantes. Y estamos hablando, no lo digo yo, lo dice un expediente, una carpeta judicial en los Estados Unidos, que señala que Cabeza de Vaca desde el 2004-2005 habría recibido recursos económicos, dinero del cártel del Golfo para su campaña a la presidencia municipal. Hay un testigo protegido llamado Ángeles quien lo ha dicho. No lo dice Marta Olivia López, lo dicen, consta judicialmente. Entonces, de, después de eso, su complicidad y toda esta denuncia de Emilio Lozoya contra senadores panistas por extorsión y soborno para aprobar la reforma energética, ahí hay un segundo punto importante. Y el tercero es el desempeño de Cabeza de Vaca como gobernador. Él engañó a la ciudadanía, hizo una campaña masiva de donde decía que Tamaulipas era seguro y lo que no nos dijo era que él estaba en complicidad con los grupos del crimen organizado para desestabilizar cada vez que quería el Estado o estabilizarlo, hay que decirlo. Entonces, el nombramiento de cabeza de vaca de inicio habla de la cercanía real de los panistas con el crimen organizado, Jesús. A eso iba precisamente, mi querida Marta, la cercanía de los panistas con el crimen organizado que tienen Tamaulipas a uno de sus mejores ejemplos. Incluso el caso, por supuesto, del propio Gil Suárez y de otros más que fueron señalados en su momento de estar vinculados de una u otra manera con el crimen organizado, con el propio Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y cómo fue el sexenio de Cabeza de Vaca? ¿Cómo fue el sexenio de Cabeza de Vaca para que se le pueda pensar como asesor en materia de seguridad? Sí, Cabeza de Vaca fue un gobernador que tuvo una estrategia de comunicación que tenía que ver ¿Mm? más o menos un 70-30. 70 de los recursos de comunicación social se fueron hacia medios de comunicación de la Ciudad de México y columnistas, y el 30% para sus allegados, parientes, familiares, compadres en el estado de Tamaulipas. La mayoría, aunque son recursos públicos, fueron poco transparentes en lo que se le daba en convenios a los medios de comunicación. Entonces, si estamos hablando 70-30, es que él estaba bastante enfilado hacia la capital del país, a donde se iban los recursos económicos. Y desde ahí lanza una campaña de Tamaulipas seguro, que no Ujú. tiene nada que ver con la realidad, porque tenemos casos bastante emblemáticos donde la justicia nunca llegó. Por ejemplo, los datos que yo te puedo decir es que durante el sexenio de Cabeza de Vaca, y que no se dijo en ese sexenio, nosotros fuimos puntuales al señalarlo, pero creo que éramos el único medio que lo Sí. hacía. A ver, 2 desapariciones de personas al día durante su sexenio. Número dos, durante su sexenio, el feminicidio aumentó un 1525%. Otro dato del que recuerdo es que se dieron la mayor cantidad de enfrentamientos de fuerzas policiales con el crimen organizado. Y hay
lo que han dicho los panistas, no es que sí lo enfrentaba, no, no lo enfrentaba, simplemente estaban las policías y los GOPES se convirtieron en halcones y cuidadores de plazas. Es decir, cuando ellos veían que alguien se salía o que algo había irregular, arremetían contra la población. Y te voy a mencionar 3 casos nada más. Valle de Anáhuac, donde hubo ejecuciones extrajudiciales de 8 personas y después los hicieron hacer como si fuera crimen organizado y el Estado mexicano tuvo una disculpa pública por este hecho. Número 2, la masacre de Camargo, donde fueron asesinados y calcinados 19 personas, de las cuales 16 eran guatemaltecos. ¿Qué creían ellos? ¿Qué creían los GOPES? Que se estaban metiendo camionetas a otra plaza y ellos eran cuidadores de la plaza. Y un tercer caso es el del ingeniero Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo. Él iba en su camioneta, confunden a la camioneta con alguien del crimen organizado y las policías estatales le dieron 242 balas. Es decir, balazos son los casquillos que se recogieron. Entonces, hablamos de hechos no que son, ni son aislados, pero son muy emblemáticos y donde, ojo, en ninguno de estos casos el gobierno de cabeza de vaca ni el fiscal de justicia nombrado primero procurador y luego fiscal carnal de cabeza de vaca a profundidad estos casos. Así que si quiere, pues una primera tarea que le podría dar el Frente Amplio por México es que investigue estos hechos delictivos bastante graves que sea su primera tarea, ¿no? A ver si eres de la seguridad. Y hay otro detalle. Él construyó unas estaciones seguras, que son estas casetas de policía súper equipadas, es decir, como un mini departamento con de 2 pisos, una en áreas agrícolas. Nadie sabe, se están pagando millones de pesos al mes porque lo repartió entre sus amigos para instalarse ahí. Esa es el terreno irregular en donde están asentadas. Número 2, que casualmente las 22, 23 estaciones de policía van a dar justito desde Reynosa hasta sus ranchos. Extrañamente, no se van a otros municipios, no se van a Tampico, no se van a Ciudad Mante, no se van a Antiguo Morelos, no, no, no. Toda la ruta de estas estaciones seguras van a dar a sus ranchos, que se apropió, recordemos, más o menos de 10 a 12 ranchos en Soto La Marina. Se apropiaba ilegalmente a través del registro público de la propiedad. Y todos estos detalles, pues también es hora de que se investigue y se dé a conocer qué pasó o cuál es la realidad ahí. ¿Qué tan diferente fue el sexenio de cabeza de vaca como el en torno al de Tomás Yarrington, por ejemplo, al de Eugenio Hernández, que fueron muy criticados, por cierto, por los panistas, estos dos gobernadores de extracción priista? ¿Qué tan diferente fue realmente, Marta? Hay una cuestión diferente, que en el 2006 Felipe Calderón Hinojosa se vistió de militar y comenzó a hacer esta guerra contra el narcotráfico. Si de alguna manera había una tensa calma o encuentros del crimen organizado, estos se circunscribían solamente a la frontera, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y hasta ahí. Lo que pasa después de esta guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón del PAN, lo que hizo fue ampliar a los 43 municipios de Tamaulipas todo este desorden y toda esta anarquía con el crimen organizado. Esa fue la diferencia. En el caso de Tomás Yarrington, pues había tranquilidad, digamos, había valores entendidos y demás, pero no había ataques directos a la población, ni tampoco las policías tomaban un bando abiertamente. Oye, y finalmente, querida Marta, ¿qué buscan, qué protegen, qué intereses tienen los panistas en Tamaulipas para buscar a toda costa, de una u otra manera, proteger a García Cabeza de Vaca? Me parece que en su nombramiento es un intento desesperado de Marco Cortés de algún recurso económico que recibió de él. Recordemos que es el grupo de Gil Suárez, recordemos que es el grupo de Felipe Calderón, es decir, ese grupo sigue manejando muchos recursos económicos. Si hablamos de cabeza de vaca, repito la cifra, son 32 mil millones de pesos que no fueron transparentados, que todavía tienen observaciones. Entonces, cuando hablamos de cómo se mueve cabeza de vaca desde Estados Unidos, pues es con este dinero. Ahora,
Ojo, ese dinero solamente es lo legal. Faltan las extorsiones, los cobros de piso, los cobros de plaza a cada grupo del crimen organizado, todo lo irregular que se hizo durante su sexenio. Así que esto es lo que están protegiendo. A mí me parece que al final la decisión es muy buena de la oposición en México porque ilustra cómo un prófugo de la justicia, exiliado en Estados Unidos, que no entrega el mando ni el poder y que está huyendo, sale en cadena nacional y sale diciendo que él va y viene, lo cual es bastante falso, porque él tiene una ficha del Instituto Nacional de Migración por la orden girada de la Fiscalía General de la República para que en cuanto ingrese a suelo mexicano, pues se le presente ante la justicia como cualquier infractor de la ley. Sí, por eso ni siquiera se atrevió a registrarse, ¿no? Claro, por eso decía que venía a México y que venía, lo cual era bastante falso, porque ya había incluso hasta un operativo para detenerlo. Así que, pues, me parece también que hay algo respetable de Cabeza de Vaca, su incongruencia cuando fue alcalde, cuando fue senador y como gobernador. Entonces, hay algo respetable con él. Es deshonesto, es mentiroso y bueno, habla de ser un perseguido político cuando no ha dado ningún dato. Él dice que defendía a los tamaulipecos. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo sin que él se diera cuenta de la dimensión de la entrevista en una ocasión en un restaurante y yo le pregunté, decía que el gobierno federal ofendía a los tamaulipecos. Yo le dije, lo ofende a usted que tiene cargos, pero el resto de los tamaulipecos no tenemos por qué, no, usted no tiene por qué defendernos del gobierno federal. ¿Por qué? Porque los cargos y los delitos los cometió usted, no el resto de los tamaulipecos. Marta Olivia López, usted la acaba de escuchar. En lo personal, considero que es de las mejores periodistas de investigación que hay actualmente en nuestro país, de un 2x3 Tamaulipas. Marta, de verdad, siempre un placer platicar contigo y para nuestra comunidad. Gracias, Jesús, como siempre, viajando donde ande, pues aquí estamos al pendiente. Muchas gracias a ti.